Vamos a trabajar la guía número 5 correspondiente a nuestro proceso académico, a nuestra ruta pedagógica de la semana del 30 de junio al 3. El área de ciencias sociales le da una nueva bienvenida en este trabajo. Nuestro valor, como siempre lo destacamos, el trabajo en equipo, formando líderes para transformar la sociedad. Reflexión. La colaboración comienza centrándose en el bien colectivo más que en el beneficio personal. James Ripley. Esta reflexión nos invita, una vez más, a que con nuestra colaboración se contribuye, se coadyuva a una mejor acción de manera colectiva. En este video vamos a mirar nuestro segundo periodo académico. Como vemos allí, el título es La América Precolombina, nuestros antepasados indígenas. Nuestro contenido, el poblamiento de América y las civilizaciones del continente americano. Encontramos en él los periodos históricos de nuestro continente, las culturas maya, azteca e inca. También vamos a encontrar las culturas precolombinas de Colombia, como son las culturas indígenas Muisca, Tairona, Quimbaya, Calima, San Agustín. Encontramos también acá estos 6 conceptos claves: historia, precolombina, antepasado, indígena, poblamiento y culturas. Varias de estas definiciones o estos conceptos ya los hemos estado abordando durante el transcurso de nuestro año académico. Pasamos a mirar el poblamiento de América. Una teoría bastante trabajada durante muchísimo tiempo es esta teoría asiática, planteada por Alex Drícula. En ella explica Drícula que el hombre americano llegó al continente cruzando por el estrecho de Bering. Ese estrecho es el que separa el continente americano del continente asiático. En la parte más arriba, más al norte, la zona polar, donde se encuentra ese estrecho. Le sigue la teoría oceánica. Esta teoría la planteó el profesor Paul Rivet, de origen francés, donde plantea que el poblamiento del continente americano es producto de una polirracial procedencia de varias partes del continente asiático que navegaron por el Océano Pacífico y llegaron hasta nuestro continente, al continente americano. Sigue la teoría australiana. Esta fue elaborada por Antonio Méndez Correa. Méndez Correa es un estudioso nativo de acá del continente americano, elaborada por él, donde plantea que los pobladores del continente transitaron vía costera o costeando la región de la Antártida y se penetran por la parte más sur del continente americano, en la zona de Cabo de Hornos, Tierra de Fuego, en la Patagonia argentina o chilena. Pasamos a los periodos históricos de nuestro continente. Allí tenemos que estos grupos humanos que ya miramos a raíz de las teorías que explican las 3 principales teorías, el hombre americano, cuando se fue instalando acá, pasó por una serie de etapas, de procesos, de periodos, donde fue dando paso al crecimiento de la organización. El primero de ellos es el paleoindio,
desde el 40.000 antes de Cristo al 9.000 antes de Cristo. Ahí está entonces como tenemos los primeros desarrollos de herramientas y también el afrontar los climáticos de ese momento histórico. Le sigue el periodo arcaico del año 9000 al año 2500 antes de Cristo, con la presencia de grupos todavía seminómadas que pasaron de sociedades igualitarias a otras sociedades más complejas, porque fueron haciéndose muchas más obras, trabajos, exploraciones en la naturaleza y estableciéndose ya como pueblo sedentario. Y además recorriendo en el periodo formativo que va desde el año 2500 al 300 después de Cristo, aquí prevalece el sedentarismo, el cual da paso a la formación de aldeas mucho más organizadas y por consiguiente pues el desarrollo de unas sociedades que se dedican a la agricultura y a otras formas productivas, aprovechando el entorno natural que se presenta en estos sitios. Este periodo se divide en formativo inferior, medio y superior. Le continúa el periodo clásico, que va del año 300 hasta el 900. Aquí ya se instituye, se organizan las sociedades de un carácter más complejo, porque esto da paso a la organización en grandes urbes. Se construyen centros ceremoniales y aquí las culturas americanas se organizan mucho mejor en cuanto a su estructura social cultural. Entre esas está la religión y el... Continúa el periodo postclásico, cuyo tiempo va desde el año 900 hasta el siglo XVI. Ya como vemos allí, el siglo XVI es el momento en que Europa llega acá al continente americano y se da el proceso de encuentro, de choque de las dos culturas. Este periodo postclásico se caracteriza por la expansión de culturas sobre otras. Es decir, ya se establecen el militarismo y por consiguiente las formas de imperios que establecen formas aztecas, la primera gran cultura del continente americano. Esta cultura se estableció en el Valle de México y alrededor del lago Texcoco. Allí se establecieron y fueron mezclándose con otros grupos que alrededor habitaban y lograron pues establecer allí con el paso del tiempo un gran desarrollo a tal punto que después fueron estableciendo pautas de tipo de gubernamentales de gobierno imponiendo y todo ese Valle de México acogió más de 500 ciudades con unos 15 millones de habitantes. Esa es una de las características que mantuvo este imperio. Los aztecas, como vemos ahí también, una lámina donde se representa a ellos. Aquí también tenemos lo de la sociedad, qué actividades realizaron los aztecas, logró alcanzar unos grandes desarrollos culturales y tecnológicos para construir sus ciudades imponentes. Estaba estratificada, como ahí muy bien lo vemos, por el emperador, que era la máxima autoridad, los nobles, los comerciantes o mercaderes, los agricultores, los artesanos. Y en el último escalón de la sociedad piramidal, que es propio de la mayoría de los habitantes de la antigüedad, de las culturas antiguas, en los esclavos. La economía, como también ahí miramos, la agricultura era una de las principales formas productivas manejada por una forma llamada calpullis. Esa era una asignación que se hacía
para grupos sociales, grupos familiares, en fin, para hacer las labores agrícolas. La capital estaba ubicada en esa zona del lago Texcoco y buscaron una forma de aprovechar ese cuerpo de agua todo el tiempo. Bien, entonces ahí tenemos esa característica de la cultura azteca. La economía. La población azteca dependía del trueque o intercambio. Ahí vemos en la lámina pues una actividad muy cotidiana de el intercambio, en fin, de muchos de los productos que se daban entre ellos. La economía azteca, como dice aquí, recayó en mayor medida en la agricultura. Eh, Hicieron otras actividades como la minería y otro tipo de elaboraciones a partir del aprovechamiento de varios de los minerales. Ahí también tenemos entonces, pasamos a la cultura azteca, el emperador o máxima figura representativa de la sociedad azteca y también como máxima autoridad en el imperio. Allí también pues se destaca la nobleza eh, que compartía también con las clases comerciantes, o también llamados postecas, y los artesanos. Los aztecas estaban divididos en unos 7 a 10 clanes que mandaban 4 jefes. Cuando se fundó Tenochtitlán, que es la capital, los clanes o tribus se transformaron en 20 grupos llamados calpulli, los cuales pues también eran los más apropiados para la organización productiva de los aztecas. Bien, aquí entonces destacamos la organización política y otros aspectos de la cultura azteca. Pasamos a la cultura maya. La cultura maya se ubica en la zona hoy en día, península de Yucatán. Ahí tenemos dentro de estos contenidos que miramos acá, las regiones de Guatemala, Honduras, que hoy en día allí se ubicó esta gran cultura. Eh, Llegó a ser hasta muy superior que la cultura azteca y la inca, en temas que tuvieron que ver con la lógica, la numeración, la astronomía y el calendario. Ahí vemos en la lámina el calendario maya de una gran precisión. De igual manera también los aztecas, como ya pasamos en la anterior cultura, también desarrollaron su calendario, pero los mayas pues establecieron una gran precisión en el conteo del tiempo. Otra característica de la cultura maya es la sociedad que se estableció en ciudades-estados. Ya miramos también esas otras características en culturas anteriores, incluso en las culturas antiguas en otras partes del planeta, en otras partes del mundo. En esta sociedad maya, un jefe de distrito y también los jefes de aldea, los sacerdotes que también se encargaban de una gran labor en la sociedad, como era la transmisión de los conocimientos científicos. Los estudiosos eran ellos. Y la gran masa del pueblo se dedicaba a las labores de artesanía y cultivo de tierra. La religión, pues, eh, formaba parte de esa interacción con las tierras y de los cultivos y que evidencia muchas de las características en los clanes de tipo exógamo. Exógamo es cuando se relacionan con personas de otros grupos, de otras comunidades. La economía. La economía de los mayas se basó eh, en una serie de métodos que están muy cercanos a los nuestros de hoy en día. El transporte también y la circulación se disponía en una monumental flota de canoas
los mayas pues tenían esa organización y ese desarrollo en su forma cotidiana de vida. Eh, Ahí también encontramos que los granos, cuentas de colores, servían como una especie de moneda, es decir, lo utilizaban para eso, para los intercambios. Y aquí encontramos en esta lámina, en esta presentación, encontramos una reproducción del calendario que, como decía, pues es una de las formas más similares a la de nuestros días, el conteo de los días y los meses. Eh, el elemento religioso, pues en la cultura maya fue de alta importancia, el politeísmo, porque eran también culturas politeístas, la adoración en fuerzas naturales, creían en dioses que estaban relacionados con la agricultura, el calendario y la astronomía, eh, un fuerte politeísmo y un totemismo. Totemismo significa adoración a figuras elaboradas en distintas formas, piedra, madera. Pasamos a otra gran cultura, a la cultura inca. Aquí observamos en la lámina de la parte derecha una fotografía de la gran ciudad de Machu Picchu, eh, que es tan representativa de la cultura incaica. Esa fue una sociedad de la que ha visto nuestra América precolombina. Su grandeza es comparable con la civilización maya y azteca. Esta cultura llegó a evolucionar de tal manera que en la mayoría de los diarios que los europeos redactaron en la primera llegada acá al continente, los llamados escribas o escribanos, eh, narraron una forma muy puntual muchas de las características de la cultura incaica. Decían ellos que era incomparable a cualquier otra civilización del mundo. Bien, ahí tenemos entonces ahora la sociedad incaica, cómo estaba estructurada esta sociedad el- en su forma piramidal. El- Logró una organización por estados o estatal. Fue la más avanzada y organizada en todas las culturas de América precolombina. Controlado el poder a través de sus sacerdotes, el fenómeno este conocido como teocracia. Cuando los sacerdotes gobiernan una sociedad se denomina teocracia. Eh, Estaba organizado por muchos pueblos de distintas lenguas y distintos dioses, que fueron unidas a través del imperio de Tahuantinsuyo. Cada tribu o pueblo debía rendir culto al dios Sol, o sea, al dios Inti, como era el nombre del dios Sol dentro de los incas. Bien, tenemos ahora dentro de la cultura inca lo relacionado con su estructura política. El Inca o Zapa Inca representa la figura más importante del imperio. Cada uno de los gobernantes absolutos residían en la capital, es decir, en Cusco. Cusco es la capital del imperio incaico en su época. Hoy en día es una ciudad que se ubica en la región del Perú. Eh, los mensajes, ahí también encontramos este dato que corresponde a una de las figuras más representativas de la cultura incaica, como eran los chasquis. Los chasquis eran una hombres muy atléticos que recorrían distancias enormes, pasándose la posta, que era una especie de mensaje que se lanzaban se daban de uno al otro hasta que llegaban a oídos del emperador. El, el emperador pues recibía los chaquis, era como el correo de la época. Dentro de la cultura incaica también encontramos aquí sus actividades económicas. El, el auge de ella pues se dio en mayor medida durante el Tahuantinsuyo. El Estado mantenía el control sobre el pueblo y eh,
Para hacer eso, pues ningún miembro de la comunidad podía absolverse del trabajo, es decir, no podía prescindir de su trabajo, era obligatorio. Eh, los trabajos eran rotados entre los diferentes habitantes. Bien, igualmente practicaron la ganadería y otros aspectos de la cultura incaica tenemos acá son su cultura. Indudablemente, como dice aquí, la arquitectura fue una de las formas más desarrolladas por los incas, especialmente ahí está en el desarrollo de ciudades, entre ellas, como ahí está subrayado, la ciudad de Machu Picchu, está ubicada a 2.400 metros de altura. Esos 2.400 metros, lógicamente, corresponden a mucho más de lo que tenemos a nuestra capital aquí en Colombia, Bogotá. Y la religión que miramos allí dentro de ese contexto, Dios natural, que es la Pachamama, o sea, Dios natural y el Dios creador o Viracocha o Huayracocha, como también lo podemos encontrar en algunos otros textos, en otros libros. Y la creencia apasionada absoluta en el sol que llamaban al dios Inti, el sol, uno de los símbolos más adorados en esta cultura hasta el final de sus días. Esa es. Pasamos al poblamiento de Colombia. Miramos los de América, acá encontramos un mapa donde también observamos distintas rutas procedentes del continente asiático, del viejo continente, especialmente del Asia, costas del Pacífico asiático, costas australianas y también aprovechando varias de las islas que están en medio del Océano Pacífico, ejemplo la isla de Pascua, y también bordeando las costas por el sur, pasando por la Antártida y por el norte por el estrecho de Bering. A Colombia también llegan por la zona del Pacífico y también por la penetración por el sur y la parte por Norteamérica, Centroamérica, hasta llegar hasta la región hoy en día de Colombia. Ingresaron hace unos 15.000 años y es aquí la ruta puede establecerse por el norte del continente, Centroamérica y atravesando el canal de Panamá para llegar hasta nuestro territorio hoy en día y penetrar hasta los Andes y al interior de lo que es ya nuestro país. Dentro de las culturas indígenas nuestras encontramos a la cultura muisca. La cultura muisca o cultura chipcha habitó el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander entre el año 600 antes de nuestra era o antes de Cristo y nuestros días. En el año 1600 sus habitantes fueron sometidos por los españoles. La llegada de los españoles y la penetración por todo el territorio colombiano de hoy en día. Muisca significa personas o gente en idioma muisca o en la lengua muisca. Se refiere a una nación de la cultura chipcha que formaba la Confederación Muisca. Estaban organizados en la cultura tairona. Esta cultura que está ubicada acá en el norte de nuestro país, en la zona especialmente ocupada hoy en día como los departamentos de Magdalena, Guajira y Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta, la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta, donde están las máximas alturas de nuestro país. La cultura tairona también es el grupo del grupo Chipcha. Su nombre puede estar relacionado con los términos Teyuna o Teiruna, que se han encontrado en varias lenguas que han sobrevivido en la Sierra Nevada. Hoy en día existen más de 7.000 personas que habitan en esa región y forman y trabajan la lengua Kogi. Hoy en día encontramos incluso hasta en las ciudades representantes de los Kogi. Otra de las grandes culturas colombianas es la cultura quimbaya, que como observamos allí en la lámina de la derecha, pues desarrolló en gran medida el trabajo en oro, o sea, la cultura orfebre. Los quimbayas fueron excelentes creadores de figuras en oro. Ahí tenemos el primero a la izquierda, que es un poporo. El poporo todos son poporos. Eh, los poporos son instrumentos, una especie de calabazos, estos son hechos en oro y allí colocaban la cal apagada para hacer la masticación de la hoja de coca como parte del ritual que los grupos aborígenes americanos pues practicaban, en la mayoría de ellos.
El, el poblamiento de los Quimbaya pues está dado con relación a la zona hoy en día del Quindío, el departamento del Quindío. Por aquí encontramos algunas características, eh, las diferencias que tenían de costumbre y lengua. Entonces los indígenas los clasificaron en provincias. Están hoy en día muy relacionados, como les apuntaba, pues con la región del departamento del Quindío. Caramanta, Anserema, Arma, Picara, Carrapa, Quimbaya, Quindío y otras. La mayoría de ellos fueron aniquilados por el proceso de conquista. Los grupos. Tenemos también ahora aquí la cultura Calima que se ubicó en el Valle del Cauca. El nombre de Calima está muy vinculado a la cultura del Valle del Cauca, a tal punto que el lago Calima, dentro de la ciudad capital del Valle del Cauca, Cali, pues también hay muchos sitios que tienen el nombre de Calima. Comprende el grupo de culturas antiguas precolombinas que habitaron el departamento del Valle del Cauca. Y muy de fácil acceso por las zonas del río. En distintas excavaciones pues se han encontrado una cantidad de cerámica y también muchos objetos elaborados en oro. Sí, fueron unos grandes también orfebres, igual que otros grupos acá en nuestro país. Eh, Investigaciones nos dicen que la cultura calima fue uno de esos grupos o culturas que pusieron muy frecuentemente su tecnología de elaborar los objetos en oro. Y tenemos la cultura de San Agustín y Tierra Adentro. Tenemos aquí en la lámina derecha, pues, las formas más representativas de estas dos culturas. La de San Agustín, que son las estatuarias, o sea, las estatuas elaboradas en piedra, con toda una simbología que cada estatua tiene en su elaboración. Tenemos allí, pues, su ubicación en el Valle del Alto Magdalena, sur del departamento del Huila, territorio correspondiente actualmente a los municipios de San Agustín, San José de Hino y Salado Blanco. La estatuaria agustiniana tiene unas características muy especiales, como ya apuntaba, la monumentalidad, o sea, los monumentos. Tierra adentro, como vemos también allí, fueron especies de tumbas eh, donde se ubicaban los restos. Ahí alcanza a verse en la lámina de la derecha abajo una especie de osarios donde ubicaban los restos de sus muertos. Eh, Esto en cuanto a esta gran cultura de San Agustín y tierra adentro, como en nuestro país. Bien, bueno jóvenes, muchas gracias por escuchar, por también poner a su disposición este video para que ustedes lo consulten, lo adelanten, lo detengan, escuchen, lean, para que entonces lo aprovechen en la mayor medida que ustedes puedan hacerlo.